Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Hoy viene un vídeo de opinión, ya habréis visto igual el título y la miniatura, y es sobre una polémica que hubo con el sindicato Comisiones Obreras y la Corrica, que voy a explicar lo que es, que de hecho es un tema que hacía tiempo de traer al canal, y también voy a dar mi opinión sobre los requisitos de euskera, sobre el euskera en oposiciones en el País Vasco, ¿de acuerdo? Y también voy a hablar de una polémica que han montado los de abogados cristianos, porque, oye, tienen que estar en todos los sitios, tenéis el precio de todas las salsas. No sé, se aburren mucho, tienen unas vidas muy tristes. Bueno, en fin. Lo que sí que os digo antes de ir con la intro, sé que es un tema que puede ser un tanto polémico, así que os pido, por favor, que lo veáis hasta el final. Y os advierto que puede ser un vídeo bastante largo, porque al final es un tema sobre el que tengo bastantes ideas que quiero compartir al respecto, ¿no? Y también comentaros, os he dejado abajo en la caja de descripción un vídeo que hice, uno de los últimos que hice hablando de euskera y demás, sobre no mezclar el euskera con la política, porque voy a usar una serie de palabras, como puede ser Euskal Herria, Euskaldun, Euskalchale, que se pueden malinterpretar, por decirlo de alguna manera. Si visteis el vídeo sabéis a lo que me refiero. Si no, os recomiendo que o bien veáis este hasta el final y cualquier duda de por dónde quiero ir yo o no, si quiero meterme en política o no, la apuntéis y luego veáis el otro vídeo, o pauséis este vídeo, veáis el otro y luego volváis, ¿de acuerdo? Comentaros solo que cuando diga Euskal Herria me voy a referir a la tercera acepción que doy en ese vídeo, ¿de acuerdo? Y nada más, vamos con la intro y empezamos. Vale, pues os pongo un poco en contexto, ¿vale? Por un lado tenemos un titular, no encontré el titular en sí de prensa de lo que es la versión de Comisiones Obreras, pero os pongo aquí un pantallazo sacado de las noticias de la 1 que es CCO, o sea, Comisiones Obreras, no voy a hacer un Alfredo Dutazi, denuncia exclusión de la Corrica. Y luego hay otro titular. Que alguien se apunte y recurra, es gratis. Sabotaje euskaráfobo a una OPE de Errentería. Errentería en euskera, Rentería en castellano, es un pueblo de Guipúzcoa para quien no lo sepa. Y una OPE, para quien no lo sepa, es oferta pública de empleo. Una oposición que se la llamó toda la vida. Vale. Bien. Entonces, os cuento a grandes rasgos la historia, ¿de acuerdo? También voy a hacer referencia a un par de artículos al respecto, si bien con el original no he dado, sino otro de ese medio hablando sobre lo que se ha generado a raíz de ese. Los tenéis abajo, ¿de acuerdo? Son de, os lo digo ahora que lo tengo aquí en la caja de descripción a la vista. Un segundito que lo abro. Y os digo los medios incluso. Son de Navarralde. No conozco ese medio, por el nombre intuyo que es de Navarra, y de Diario Socialista, ¿de acuerdo? Y el medio que lo destapó se llama Nice, es una revista de actualidad en euskera y de temas culturales. Nice terminado en Z, pero bueno, en euskera la Z es publicada como S. Con nice.eus o en castellano nice.eus la encontráis, para que haya hecho un vistazo. Sabéis que soy muy transparente en mis fuentes y en mi todo. Bien, pues por lo que ha pasado así a grandes rasgos es el Ayuntamiento de Rentería. Opiniones sobre el reglamento de euskera van más tarde, ¿de acuerdo? Ahora me voy a ceñir los hechos, voy a seguir el siguiente esquema. Voy a comentar los hechos, tanto de la polémica con comisiones que viene ahora, como la de abogados cristianos. De ahí voy a explicar lo que es la Corrica y de ahí voy a pasar a dar mi opinión con los argumentos con los que la quiero sostener sobre la euskera en OPEs, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, la polémica con Comisiones Obreras. Resulta que una asociación vinculada a Comisiones Obreras, no estoy muy seguro de cuál es exactamente su vínculo, pero sé que es miembro y no un simple afiliado, quiero decir, de Comisiones Obreras, no es el presidente o secretario de la asociación que os voy a decir, una asociación que se denomina o se llama Euskara Denonchat, se traducirá como Euskara para Todos,
que debió de surgir entre gente pues que anduvo recurriendo el requisito de euskera en Osakidetza, en la sanidad pública vasca. Ha habido bastantes polémicas en Osakidetza en OPE desde hace años. Y bueno, y parece ser, sí que he leído un poco sobre ellos, me he querido documentar, y hay cosas, oye, con las que estoy de acuerdo. Por ejemplo, pedía, no sé si para la ciudadanía en general, o para gente que quería apostar, o para gente pues que igual está en un empleo público pero sin plaza fija, sin consolidarlo, o sea, pues tipo internos y demás, o incluso para gente con plaza fija, al gobierno vasco facilidades, que sobre los cursos y demás que facilita el gobierno vasco. Y os voy a comentar luego también dos casos curiosos. Bien, eso estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo en que el nivel que se pueda pedir de euskera, si hay que pedir, o sea, si hay que pedir tanto, que opino que sí, luego explico por qué. Pero el nivel y a cuánta gente es un tema, no solo que es que me parezca debatible, es que me parece un debate muy necesario, que ya estamos tardando en tener en Euskadi. Pero bueno, aunque estamos viendo cositas en ese sentido también. Pero a ver, la historia es que alguien, por mediación de esta asociación, que os digo, se apuntó a una OPE de rentería, una persona que encima debe ser una mujer, salió el nombre y todo, con plaza fija en Osakidetza, o sea, que no le interesaba, era una OPE para administrativo del ayuntamiento. No le interesaba un carajo la plaza solo para recurrirla por el registro de euskera, por aquello del tema de la igualdad en el acceso a la función pública y no sé qué. Y la han tirado abajo y hay que volver a hacerla. Bien. Y dice comisiones que le han excluido de la corrica. Bueno, excluirte de la corrica en sí es imposible. Le han prohibido comprar un kilómetro, que luego explico cómo se debe comprar el kilómetro. ¿De acuerdo? Cuando explico lo que es la corrica. Ahora hay muchas cosas que voy a decir, luego explico, para no liarlo. Si queréis lo apuntáis y no os preocupéis, que cuando termine lo explique lo vais a entender todo perfectamente. Sé que tengo una audiencia muy inteligente. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con la organización de la corrica por un sencillo motivo. Yo puedo ver muy necesario un debate, aunque partamos en ese debate de posiciones enfrentadas. Pero, si en el momento que no te dé la razón en el debate, tú te vas a salir por petener así y vas a jugar sucio, como lo de apunto a alguien solo para recurrir, pues siento que no puedo debatir contigo, porque si no te doy la razón, vas a jugar sucio. Entonces, normal, yo lo siento mucho, pero tengo que apoyar la posición de la corrica en este sentido, ¿de acuerdo? Yo creo que el impedirles comprar el kilómetro y llevar el testigo, que ya os digo que te explicaré, va a vincular una cosa con otra, está justificado por lo que os acabo de decir. No puedo debatir con alguien que en cuanto no le doy la razón, me la juega para salirse con la suya. Luego, el tema con abogados cristianos. Esto va a ser breve, esto va a ser por las risiones, que, en fin, me tomo un cafecito, vamos a el café. Café, símbolo de este canal. La cosa es que el final de la corrica este año ha sido en Bilbao y ha coincidido con el Domingo de Ramos, ¿de acuerdo? Y por lo visto en algún momento, ¿vale? Les ha debido interrumpir y hacer parar la procesión, no sé cuál es. Hay varias en Bilbao, pero yo me conozco por la del Borriquito y sé que no era esa. Pero bueno, una procesión que es el Domingo de Ramos por la mañana. Ya se han quejado que la gente tiene derecho a vivir su fe y que no les moleste, no les interrumpa una carrera popular por el euskera. Por partes, como diría Jack el Destripador. La corrica ya estaba avisada con mucha antelación. Cuando explico un poco cómo va la corrica, también voy a explicar y creedme, con mucha. De hecho, comentando el tema con un compañero de trabajo que tiene hijos, que cuando pasó la corrica cuando tenían sus hijos, participaron un mes de antelación, más o menos, igual era exactamente un mes, 20 días, pero que sabía de sobra. Y creedme que en Euskadi el que no sabe por dónde va la corrica ya es en internet, es porque directamente ni mira o tiene acceso a internet ni sale de su casa, porque si no, todo el mundo sabe si va a pasar por su municipio y cuándo. Hacedme caso, cuando lo explico lo entenderéis. Eso, pues a lo que voy, ya estaba avisado. Y luego, es una carrera. Como ellos dicen, carrera popular. Más o menos, luego me explico mejor, ¿vale? Entonces, si una carrera te corta el paso, una carrera es por definición rápida, y una posición suelen ser lentas, te va a estar parado de 2 a 5 minutos, no más. Os lo digo porque aquí, que tengo muchas veces, que tengo una ventana, que veo la carretera general, cuando he visto cruzar la corrica por aquí,
no ha tardado más en pasar entera de 5 minutos, a veces menos. Pues lo dicho, de 2 a 5, no más. Y si lo que va es delante de ti, como es una carrera, es decir, corren, tú una procesión, es decir, no te va a ralentizar gran cosa, ¿vale? O sea, ha sido la pataleta por dar la nota, así de claro. Y además a eso añadir que Bilbao se respeta en general. Yo creo que la capital de provincia es una ciudad bastante respetuosa con las creencias de la gente, de cada uno. O sea, el que es religioso, el que no, el que está en religión es de otra. Pero no tiene ese fervor religioso que puedan tener otras partes de España con la Semana Santa, como pueda ser Sevilla. No lo tiene. Entonces, aquí es inconcebible, o sea, ni lo pretendas, que te corten toda la mañana una calle entera para que tú pases. O todo el día. Porque la gente te va a mandar a paseo. Es así. También os digo que de la cofradía en cuestión no creo que se quejase mucha gente. Igual algún exaltado, algún flipado, pero la cofradía en general dirían, pues bueno, vaya, qué coñazo, mal momento. No creo que tampoco se solivientase en gran cosa. Y es que es más, ese mismo, en Semana Santa, en su Jueves Santo y Viernes Santo, quedé con una amiga para tomar un café, y de la que pasé por una calle que va para los que no conozcáis Bilbao, os va a dar igual, pues mira un mapa para que los conozcáis. La que cruza desde el Arenal, pasando por el puente hasta Gran Vía. Yo salía del tren, salí de Renfe, pero por no dar la vuelta entré en la de Febe que está al lado y salí por ahí, porque cogí esa calle. Pues pasé por perpendicular a la calle que os digo, y la villa estaba vacía, no había ningún corte y nada. Funcionaba como un día normal, de cualquier otro día del año que no es ninguna fiesta. Al volver me la encontré cortada por la procesión. Fui al bar de unos amigos al lado y en lo que me tomé 2 cañas y me marché a mi casa, ya estaba otra vez despejada. Es decir, no hay tal fervor, es todo este dato de cuando corto, no es para que veáis un ejemplo de cómo funciona la Semana Santa en Bilbao, que no hay tanto fervor. Se corta el ratito que va a pasar y se vuelve a abrir. Ya está. Punto. Entonces, sabiéndolo, no sé para qué hablan los de abogados cristianos. Además de, aunque a muchos les pueda fastidiar, a día de hoy, la vía pública es de todo, así que la tenemos que compartir. Los que rezan, los que corren, o los que vamos dando un paseo a tomar unas cañas. Todos. Así que nadie se crea con derecho de que le reserven una calle entera toda la mañana o todo el día. Vale, ahora vamos con el tema de qué es la corrica, que es un poco, la verdad que es lo que más me apetecía hacer desde hace tiempo. Incluso en su día barajé grabar un vídeo, pero al final se me olvidó prepararlo porque justo pasaba por aquí por la mañana y yo trabajaba de tarde y volvía por la noche a casa, así que dije, bueno, otra vez ya. La corrica es una carrera popular en favor del euskera, cruza todo Euskal Herria. Recordad la tercera acepción que yo dije de Euskal Herria, porque me estoy saliendo geográficamente hablando de la comunidad autónoma vasca, porque de hecho empezó en Atarrache, País Vasco francés, y raro es el año que no empieza o termina en el País Vasco francés. Atarrache es la capital, si no me falla la memoria, de la provincia de Suberoa. Vale, pues cruza un poco todo, comunidad autónoma vasca, País Vasco francés, comunidad foral navarra. Cada edición suele tener un recorrido diferente, ¿vale? Dura 11 días, estoy hablando de memoria, que recordar qué es, y no para en ningún momento. O sea, no es una etapa como la ciclista de tal hora a tal hora y luego para y descansa, no, es continua y se va turnando la gente, ¿vale? Y es un poco en favor del euskera, pues para recaudar dinero, porque hay gente que puede o comprar un peto, no es obligatorio, desde simplemente hacer una fiesta popular para, pues eso, apoyar el euskera, concienciar algo simbólico, que tú simplemente pones ropa de correr como la que pudieras usar si sales a correr un poquito el fin de semana por la mañana, o sea, un chándal y unas deportivas, un pantalón de correr, una camiseta deportivas, ya te apañan, ¿vale? Pero quien quiere puede comprar camisetas, que las venden en Euskaltel, que organiza, se me olvidó decir, AECA, que es una organización en pro del euskera, ¿no? Que oficial, emite títulos y tal, es la coordinadora de alfabetización y euskaldunización. Se traduciría así su nombre del euskera, ¿no? Al castellano. Quien quiere, pues hoy en día online también, pero si no en sus locales, pues puedes comprar camisetas, sudaderas, el típico merchandising,
O también un peto, que lo puedes comprar si quieres, vale, creo que son 5 o 6 euros. Bueno, lo miré en su día por curiosidad, una edición o dos. Y eso, es un peto de tela con la imaginería de la edición por delante y por detrás, y con unas cuerdas te lo atas por los costados. No tiene más misterio. Quien quiera, no es obligatorio comprar camisetas, no es obligatorio donar dinero. Todo esto lo hace quien quiere, ¿de acuerdo? Es bianual, pero en su momento yo entiendo que sería anual porque este año encima era el 40 aniversario, un número muy redondo, pero era la número 24, que si habiendo sido siempre bianual tendría que ser la 20, o sea, es matemática básica. Así que yo entiendo que en algún momento en un principio fue anual, lo que pasa es que era muy crío, que tengo 41 años, vale, sí, yo ya había nacido, pero era muy niño para acordarme, ¿vale? Entonces, pues la mecánica básicamente es esa. Lo que yo os decía de que todo el mundo sabe cuándo va a pasar y a qué, es que sabes hasta la hora, muy fácil. Con antelación, tanto ahora a día de hoy en la web de la organización, y en y también la comparte cualquier organización que apoye el euskera en sus redes. Aparte de eso, pues en prensa, sobre todo pues, de ámbito local o de la comunidad autónoma, y también se pone cartelería por parte de AEK en los pueblos, sobre todo en los que va a pasar. El primer mapa que se suele publicar es pues todo lo que sería Euskal Herria con el recorrido y dónde empieza, dónde acaban y en qué fecha pasan en cada pueblo. Y luego, cada pueblo tiene un pequeño mapa, pueblo-ciudad, un pequeño mapa de la ciudad o el pueblo, con el recorrido que van a hacer, los puntos más clave y más o menos la hora prevista, tanto de llegada y salida del pueblo como en cada punto. Es decir, puede pasar o no por tu pueblo o ciudad, puede pasar a las 11 de la mañana o a las 4 de la madrugada o a las 7 de la tarde. Tú en función de si te apetece y puedes, te unes o no te unes. Por eso digo que excluir a comisiones de la Korrika es imposible. Os voy a decir cómo hice yo para participar el último año que participé, que no sé si fue la edición anterior a la de este año, o sea, la de 2024 o la de 2022. Muy sencillo. Sabiendo por dónde iban a pasar, me quedé esperando al borde del camino y de la que llegaron a mi altura me metí en el pelotón. Así, y que había quedado con un amigo. Hicimos un cacho y cuando terminamos nos salimos del pelotón y para casa. No recuerdo si nos tomamos un café, un refresco o algo, nos fuimos de la vía para casa. Y la mecánica es así, no es que lo hiciésemos nosotros por ser más chulos que nadie, es así. Entonces, dime tú cómo puñetas evitas que alguien entre o salga. ¿Quiénes hay controlados? Las autoridades locales que vuelvan en algún cacho en cabeza con la pancarta, o los que llevan el testigo, que suelen ser los que comen al kilómetro, que eso es lo que se le ha impedido, ¿vale? Porque no puedes hacer algo, jugar sucio en el tema este del euskera, de las oposiciones, y luego querer sacar la foto de yo apoyo muy bien el euskera. Lo del kilómetro es una actividad económica, ya os he dicho que es para recaudar dinero a la organización, a ECA, y una organización o persona puede patrocinar un kilómetro. Incluso también hay medios que se hagan solo enteros. Y eso es que en ese kilómetro ponen un panel, estos paneles que es un tablero de madera que suelen poner también, yo que sé, para anunciar un espectáculo, es decir, con unas bridas sujeto a un poste, ya sea una farola, una señal, lo que sea, pues pone el kilómetro tal, patrocinado o comprado por fulanito, o por carnicería Pepito, o por asociación no sé cuántos, o el equipo de fútbol de no sé qué, o el ayuntamiento. Y esa persona o alguien en representación de ese colectivo que ha financiado el kilómetro, durante ese kilómetro va en cabeza con un testigo que es un palo de madera. Bueno, ya buscar una imagen y me la pondré por aquí, unas cintas de colores, no tiene más misterio. Como anécdota curiosa, yo no sabía, cuando pasó este año, lo llevó durante un tramo una señora de 97 años, que era la señora de más edad que se apuntó al euskaltel cuando se volvió a poder enseñar de forma legal y reglada. Consuelo se llama, yo no la conozco, o sea, acaso igual hemos dado alguna vez. La apodan en el mundillo del euskera a Mama Consuelo, o sea, como abuela Consuelo, y fue un regalo de sus nietos por su 97 cumpleaños, porque la señora todavía está en una forma bastante envidiable. Y de eso va. Entonces, claro, se les impidió, no se les impidió participar, o sea, si la directiva en pleno de comisiones se quiere meter en la marcha, libres son de entrar y salir cuando quieran. Lo que se les impidió es comprar el kilómetro y llevar el testigo y sacarse después la foto, porque por ejemplo de esta señora de Consuelo, si no llega a ser por lo del kilómetro, yo no me entero ni que existe, ni de su historia. ¿Entendéis? Lo que se les ha impedido es hacerse ver en el evento, para que me entendáis.
Y bueno, y la Correca, pues bueno, ya entendéis lo que es. A ver si para la próxima edición, que ya será 2028, me entero con tiempo, me pilla que pasa por donde, yo qué sé, que pueda ir ya sea porque pasa por mi pueblo, por el de algún amigo que está aquí cerca de mi trabajo, lo que sea, y un área en el que yo puedo ir. Y si puedo, tengo hasta para otro, tengo unas gafas con una mini cámara de vídeo y que pillan también algo de audio. No soy muy allá, pero algo se oye. No sé si funcionarán, porque hace años que no las uso. Si puedo, grabo algo y os hago un vídeo, ¿de acuerdo? A ver, esperemos, ojalá. Y bueno, tema euskera en OPEs. Puede que no eche algún corte, algún cambio en el enfoque o algo, en el encuadre, perdón, porque ayer día 15 lo estaba grabando, se me terminó la batería, ya se me hacía tarde mientras cargaba, cargué las 2 baterías que tengo, que tiene una descarga del todo. Y nada, pues he tenido que trabajar luego esta mañana. Hoy es día 16 de mayo, ¿vale? Simplemente eso, explicar el corte. Y lo dicho. Tema euskera en OPEs, hubo oposiciones. A ver, yo estoy de acuerdo con que se pida algo, ¿vale? Esto lo tengo que explicar bien. Por un sencillo motivo, ¿vale? Es que esto es muy fácil de entender. Si tú trabajas, estoy hablando de euskeras en las OPEs de Euskadi, pero es que me da igual. Cualquier sitio en el que haya más de un idioma oficial, ¿vale? En este caso, pues eso, en Euskadi, con el castellano euskera. Si tú trabajas en administración pública, de cara al público, pues lo mismo, te puede tocar atender a una persona que hable solo castellano, porque tuvimos, en no zona más que otras, pero hemos tenido desde hace mucho, no tuvimos, desde hace mucho, pero sobre todo desde que se industrializó esto, mucha emigración de otras partes de España que no se ven euskera. Por encima estaba prohibido enseñarlo y demás. Te puede tocar atender a alguien así. Te puede tocar atender a alguien de caserío. Que es, pues que vamos a ver si sabrá castellano, pero subía a una en euskera y piensa en euskera. Porque una cosa tenemos que tener clara. Tú puedes hablar todos los idiomas que quieras, pero piensas en el que aprendiste a hablar. El que aprendiste en tu casa, ¿de acuerdo? O con una persona perfectamente bilingüe también te puede tocar tratar. Entonces, para poder asimilar los tres, tiene que haber una cierta gente que hable euskera, ¿de acuerdo? Porque la gente que parece que no había que pedir nada de euskera porque es para discriminar, que no sé, que les parece mal que se pida cualquier cosa, porque si no, y es que se lo hizo soltaron así en la radio, hablando de opiniones a Osakidecha, la Sanidad Pública Vasca, que es que si no su primo, creo que hijo de Albacete, no podía opositar. Vamos a ver, yo no tengo nada en contra de que la gente de Albacete tenga que buscarse la vida. Mi abuela es riojana, no tengo que ir muy lejos. Y de todo mi círculo de amigos, solo uno, podemos decir que es 100% vasco. Sus ancestros, además es aficionado a la historia, investigó un poquito y todos los hijos que pudo tirar para atrás me dijo que su familia, sus raíces salían de Vizcaya. Pero el resto, quien más, quien menos, tenemos, y me incluyo, alguna raíz más o menos cercana a otras partes de España. Y con más o menos cercana me refiero padres o abuelos, no hay que tirarse mucho para atrás. ¿De acuerdo? Pero entonces, pues yo entiendo que venga gente de otras partes a buscarse la vida. Pero esa gente tiene que ser consciente de que a quienes va a prestar servicio, sus clientes al fin y al cabo, porque le van a pagar, no directamente, pero le van a pagar con sus impuestos, pueden demandar en euskera porque puede ser el idioma en el que ellos viven y es un idioma que es de aquí. No puedes coger para que Paco de Albacete pueda tener aquí una plaza de funcionario, coger y hacer sentir, porque no hay nadie capaz de atenderle en su idioma, un extranjero en su propia tierra, cuando es un idioma tan de aquí como el castellano, a Apache de Amorebieta. Nunca se dio. Es así de sencillo. Y es que me hace mucha gracia porque muchos que están en contra de que se pida euskera para ser funcionario en Euskadi, les parece normal, me refiero con lo que conlleva ser funcionario de estabilidad, sueldo y demás, que para un contrato precario de 3 meses, y lo de que te hagan contrato y con todas las horas en contrato, no te tengan 12 horas, pero el contrato sea media jornada y demás, en hostelería en el Levante o en las islas, poniendo cañas a los guiris, te pidan un nivel de inglés que parezcas londinense o un nivel de alemán que parezcas berlinés. O sea, si te parece bien eso, pero no te parece bien que pidan euskera para esa función en Euskadi, no sé. Explícamelo, por favor, con colorines y sin usar palabras largas. Explícamelo a gente muy tonta.
¿Vale? Así de claro. Pero bueno, tampoco digo que haya que pedir a todos un bilingüismo perfecto. Entonces esta parte la voy a dividir en dos. ¿Qué nivel pediría según el puesto? Y luego voy a hablar un poquito de a qué cantidad de gente o a qué proporción de gente, ¿de acuerdo? Lo primero, para establecer una base del nivel, voy a comentar por encima, os pongo aquí un cuadro, que es, me veis girar la cara porque estoy viendo la pantalla del ordenador, ¿de acuerdo? Que es el MCER para las lenguas. También lo he oído MCEL o MCERL, es decir, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas o Marco Común Europeo de las Lenguas. O Marco... Pues o sea, lo que tenéis ahí escrito, ¿de acuerdo? Que es esa famosa escala que los que igual conozcáis gente, habíais ido a una escuela de idiomas, con gente que ha ido, ha hecho algún examen oficial, lo de la A1 a 2, B1, B2, C1, C2, ¿vale? Os lo explico así a brochazo. Esto es una escala que creó el Consejo de Europa, simplemente para la hora que creo que se ha copiado del Consejo de Europa, abarca más países que la europea, que lo sepáis. La diferencia no las explico ahora de memoria, pero bueno, seguro que la encontréis en Google y no viene muy a cuento ahora. Y creo, solo creo, tampoco me atrevo a decirlo 100%, que se ha copiado ese esquema fuera del territorio de los países del Consejo de Europa, ¿de acuerdo? En la web de lo que le he sacado la tenéis aquí abajo, y bueno, el que tenga curiosidad por el tema, yo creo que está bastante bien el artículo, ¿vale? Entonces, esa escala, digamos, que la podríamos dividir en tres, vamos a llamarlo, niveles, ¿vale? Y cada nivel en 2 títulos, ¿no? Por así decirlo. Tendríamos el nivel A de la escala, que sería el nivel más básico de un idioma, que serían el A1 acceso, o sea, conocer el idioma, que existe, digamos, un poco las nociones más básicas, saber identificarlo, si lo oyes hablado o lo ves escrito, y poco más. Se viene acceso y plataforma, que es ya, pues, entender pequeñas frases, ¿no? Poder entender instrucciones sencillas o hacer solicitudes de información sencillas. Pues, no sé, nivel estudiante de primaria o puede que secundaria, no sé, por ejemplo, ¿vale? Es lo que se me ocurre. Una o dos de inglés, por ejemplo, ¿vale? Vas a Londres, te bajas del avión y serías capaz de, en un inglés bastante ortopédico, que se va a dar cuenta que eres extranjero, pero según abras la boca por la pronunciación, pero como para hacerte entender con el taxista, decirle que te lleve al hotel. Y a lo mejor hasta la dirección, y si no, bueno, sabes un papel. Llévame a este hotel, por favor. Frases así muy sencillas. O, si te tomas un café, preguntar cuánto cuesta y pagar. Poco más. Son ejemplos tontos, pero son muy básicas, ¿vale? Luego iríamos a la escala B del marco, ¿no? O al nivel B, que se dividiría en los títulos B1, que lo llamo umbral, que ahí es cuando ya empiezas, digamos, a tener una cierta soltura, por así decirlo. Y el B2, que es ya un nivel avanzado, que se considera, ¿vale? El mínimo, tener un B2 de un idioma para considerarte autónomo en ese idioma, para que te puedas valer por ti mismo, en un entorno en el que se hable ese idioma. A un nivel básico, pero por ti mismo, sin tener que andar recurriendo constantemente a traducciones, intérpretes, diccionarios. ¿Con qué lo compararía? Esto pues voy a hacer a la contra. Que, bueno, los que veamos un poco en alguna zona un poco más abierta al mundo, pues tipo ciudades, yo por ejemplo cuando voy a Bilbao, un bar que suele ir a mucha gente extranjera, un grupo de quedadas que voy, estos pues, extranjeros, que se apañan solos en castellano, pero se apañan, ¿vale? O sea, te entienden y saben hacerse entender, pero sin más, son autónomos. Vale. Pues lo compararía, que le vi hace poco por en Instagram, con el castellano de Alex Aires, por ejemplo, que es un cómico inglés que vive y trabaja en España. Y eso, de decir el B2, mi amigo Juanma, no sé si os recordaréis un vídeo, si me acuerdo os lo pongo por aquí, de comentando expresiones de Bollullo, Espar del Condado, Huelva, Andalucía, y de aquí, que es buen amigo, que ha estado aquí un par de veces de visita, pues ese hombre Juanma ha querido presentarse aquí en unas oposiciones y comentando niveles, está estudiando euskera por su cuenta,
Ya las oposiciones suspendió, pero sigue con ello. Pues porque tiene mucho interés por los demás idiomas de España. Y porque de lo que él estudia que hay bastante trabajo y le puede venir bien saber euskera. Pero me dijo, respecto al marco común europeo de las lenguas, que el B2, aparte de ser el mínimo para considerarte autónomo en un idioma, es el último nivel, el más alto, en el que todos los idiomas tienen un estándar común. ¿Por qué? Porque ya en la siguiente escala, como cada idioma tiene sus características, no es tan objetivo, ¿de acuerdo? Depende un poco el criterio, digamos, de, vamos a llamarlo, academias, organismos reguladores, o simplemente los organismos que te examinan, ¿de acuerdo? Como anécdota. Y sí, es bastante interesante ver hablar que has empezado a defender a un andaluz de euskera, porque es un euskera muy correcto, pero con acento andaluz. Suena, es curioso, sin más. Sé que habrá este vídeo, así que Juanma, un abrazo. Bueno, pues la siguiente escala, que sería, o nivel, que sería el nivel C, sería el C1 dominio. Ahí es ya cuando, aunque se te note que no es tu idioma, pues por el acento, o porque igual algunos localismos o vulgarismos no los controlas, ya te esperas con fluidez. Pues no sé, es que no sé con quién compararlo. Bueno, pues se me ocurre Michael Robinson, aquel que fue futbolista en España y luego durante muchos años periodista deportivo, que tenía muchísimo acento, pero se le entendía perfecto en castellano. En cuanto a sintaxis, gramática, o sea que ya no solo acento, igual algunos giros no los pillaba del todo, pero su español era perfectamente fluido, se le entendía muy bien. Por ejemplo, ¿no? Pues el típico extranjero que ha vivido aquí muchos años sigue manteniendo su acento y algunas expresiones muy de calle que él no maneje con la gente con la que suele alternar. Aquí llamamos el País Vasco, ¿vale? Se le va a tomar algo. O pasar el tiempo libre, no ir a clubes de lucecitas, ¿vale? No os confundáis. Pero bueno, pues que quitando expresiones que usen ese entorno, pues otras se queda como, ¿qué coño me está diciendo, no? Pero que, pues eso, que quitando esas cosas que ya son muy de ser del lugar, muy de ser del idioma, se maneja. Y luego el C2, que lo marca como maestría, pues que ya eres prácticamente un bilingüe perfecto en ese idioma. Y quitando la pronunciación, alguna expresión suelta, pues que igual porque no la uses, no la he usado nunca, o lleves tiempo usarla y se te ha olvidado. ¿De acuerdo? Como anécdota, en la época que estaba estudiando, creo que era el Proficiency, que son estudios de inglés, que ahora voy a lo que tengo yo, comentaros que andaban barajando, no sé si hacer un D1 sin una escala completa de D1, D2, un D1, pero sí iría más orientado a intérpretes, traductores simultáneos y demás. No sé, porque eso creo que hay que hacer unos cursos de especialización o algo. Pues meterlo en esa escala y llamarlo D1. O no serán D1 o D2. ¿Se hará? ¿No se hará? No lo sé. Simplemente os lo comento como anécdota, que es una idea que flotaba por ahí. Vale. Yo una vez establecido esto, he cambiado ahora, os pongo esta otra imagen. He hecho esta pequeña tablita para que entendáis dentro de esa escala los títulos que yo tengo, tanto en euskera como en inglés, y de cara a oposiciones, lo que yo pediría, ¿de acuerdo? Esto ya es una opinión, simplemente he querido reflejarla de una forma más visual para explicarme mejor, ¿de acuerdo? Pues como veis, yo tengo el título EGA de euskera equivale a C1, comentar como anécdota que ya hace mucho que no se expiden los EGAs, pues porque bueno, hubo los organismos que cada uno expedía los suyos se unificaron, y ahora se llama simplemente C1 de euskera, creo que no tiene un nombre específico, como los que voy a mencionar en inglés, pero a los que lo sacamos antes de esa unificación se nos reconoce la equivalencia, sin más. O sea, y no tengo que cambiar el papel ni nada, simplemente yo voy a cualquier sitio por unas exposiciones o algo oficial que pida el mínimo C1 de euskera, saco el EGA, mira la tabla de equivalencias, perfecto, tienes el C1 y ya está. No le dan más vueltas. Y luego, pues yo en inglés saqué en su día, lo saqué además por este orden, el FIRST de Cambridge, el famoso Cambridge FIRST, que sería un B2, o sea que ya es lo mínimo para poder irme yo solito a Inglaterra o cualquier país de habla inglesa. Luego saqué el Advanced, que ya me da bastante fluidez. Y luego el Proficiency, que en teoría yo ya soy la hostia en inglés,
y me defiendo bastante bien, pero pues eso, cuando no lo practico, pues ahora para practicar se me olvidan expresiones, palabras y ciertas cosas muy coloquiales. Claro, yo al final, el grupo que os he dicho que voy, puedo coincidir, aparte de gente con otra lengua materna, pero que uso el inglés como puente, y va a esos grupos pues, por conocer gente de aquí. Claro, yo puedo tratar en inglés con un inglés, una americana, que es uno de aquí, son amigos míos los dos, escoceses, irlandeses, y claro, cada uno tiene su deje, ¿no? Lo que toque. Entonces, bueno, eso de la maestría es muy relativo. Lo agradezco que consideren que tengo un nivel de maestría, pero es muy relativo. Es una maestría, entre comillas, en el sentido de que es una maestría según el libro, pero el idioma de un libro y el idioma del tú a tú varían. Pero bueno, tengo una muy buena base para si me voy de viaje a vivir a un país de habla inglesa, poder comunicarme y ya con el tiempo pues cogería las expresiones de la zona, sin más. Vale, y yo en oposiciones, en el caso de pedir, pediría mínimo un B2. O sea, para pedir menos no pido nada. Porque un B2, como os he dicho, es lo mínimo para ser autónomo en el idioma. Y luego, para trabajar cara al público, yo qué sé, una amistad de ayuntamiento, como el caso de Rentería, que al final, un ayuntamiento, quitando ya una ciudad grande, los administrativos, parte de su jornada acaban en algún momento estando cara al público, o los de recepción de un centro de salud de Osakidetza, por ejemplo, pues en el caso de euskera, mínimo un C1, porque es el mínimo para una cierta fluidez. El B2, si no está de cara al público, ¿para qué la puedo usar? Ejemplo tonto que se me ocurre, ¿de acuerdo? Un técnico del ayuntamiento que da una avería, le preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? Pues estoy mirando por qué se ha ido la luz. Por ejemplo, que no tengas una cuestión muy larga ni que tenga que dar explicaciones muy complejas, pero que se pueda apañar solito y sin ayuda. Por ejemplo, y antes de que salga nada con solito, solita, sí, ya sé que estoy usando casi siempre el masculino, pero va para todos, ¿vale? No jodamos la marrana. Vale, esto sería y luego el C2, pues bueno, que ya para temas de docencia, por ejemplo, que ya tienes que tener un nivel muy alto para enseñar una materia en un idioma, tienes que dominar ese idioma. Y bueno, los términos más técnicos de una materia que no es la tuya, pero el idioma tienes que dominar. O para temas, pues, yo que sé, académicos, de una investigación en una universidad. Si vas a pedir euskera, no pidas menos de un C2, porque al final esa investigación tiene que ir en escrita o se graba en voz o lo que sea, pero en el idioma perfecto. Con los fallos que se le pueden permitir a un nativo del idioma. No más, ¿de acuerdo? Investigación de grado universitario. Ahora lo vemos. Eso me está con temas académicos. Este amigo que decía Juanma, que estaba estudiando euskera para unas oposiciones aquí. Él es historiador y gestor cultural y era para catalogar en una biblioteca. ¿De acuerdo? Está en una biblioteca pública, catalogando y organizando según un estándar europeo que él conoce perfectamente, documentos y libros y demás. Y me dijo al ver el nivel, yo le dije, oye, si te atreves, de aquí a un año que saldrá a la plaza, lo que pasa es que en el examen anterior cayó con el C1 y me dijo, sí, por intentarlo me atrevo. Además es un tío muy inteligente y se le dan bien los idiomas. Y me dijo, y me lo dijo así, es que a ver, Coldo, cuando vimos el nivel, si le parecía mucho, me dijo, ¿cómo cojones me van a pedir menos de un C1 para estar archivo en una biblioteca? ¿Cómo van a pedir menos si tengo que catalogar un documento? Y dime tú, ¿cómo lo catalogo si no entiendo lo que pone? No me preguntas, señoría. A ese nivel, por ejemplo, he dicho cara al público, pero también, si vas a estar archivando documentos, tienes que entender lo que pone para saber dónde archivarlos. No hay que ser el más listo de la camada, ¿eh? No hace falta. Con que no tengas una tontuna a nivel, necesitar que los Power Rangers digan su color, suficiente. O sea, sí. No, es que me daba ese argumento cuando le dije, ¿no te parece un poco alto? Pero se daba papeleo y me dice, vamos a ver, ¿cómo voy a catalogar un documento si no entiendo lo que pone? Señores, no hay más preguntas. Vale. Entonces, este sería un poco lo que yo pediría. Luego, ¿a quiénes? ¿A cuántos? He ahí el kit de la cuestión. Y yo creo que hay ahí voy a pensar bien, o más bien voy a decir la versión del bien pensado, porque yo no pienso bien ni de coña.
y decir que la gente se equivoca en un detalle, que no lo hace a mala fe, ¿vale? El pensar que la media de gente en el País Vasco que habla habitualmente euskera es algo homogéneo en todo el territorio. Ya os adelanto yo que no, para los que no habéis venido por aquí nunca. Ya lo comentaron en un vídeo anterior, pero se pueden agrupar las zonas y también las personas, ¿no? De una forma muy simplificada, es una explicación mía propia, ¿vale? No es académica. Entre zonas mayoritariamente castellanoparlantes, zonas mayoritariamente euskoparlantes y zonas mayoritariamente bilingües. ¿De acuerdo? Y de ahí, y sé que esto que digo va a sonar muy mal, porque suena a cosificar a la gente y reducirlos a meras herramientas, a meros útiles de trabajo, a meros activos. Lo sé, pero si haces un análisis frío de gestionar un servicio público, yo creo que es el enfoque que me explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿vale? Que son dos tipos de opiniones que me tocan de cerca, por experiencias mías y de gente cercana. Tanto Osakidetza, el Sistema Público Vasco de Salud, como la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, le interesa tener la mayor gente posible que sepa euskera, por un sencillo motivo. Puede mover, ya sea un ambulatorio, un hospital o una comisaría, a cualquier parte del territorio, sin preocuparse por si se va a apañar con el euskera del lugar. Y es lo que le interesa, tener en ese sentido esa versatilidad con la gente. Aún así, no digo yo, que luego lo vais a desarrollar un poco más, por una cosa que sea la Academia Ertzaintza, que todos tengan que ser bilingües perfectos. Pero obviamente le va a interesar. Y si bien no digo que tenga que ser requisito 100% para todas las plazas, me parece un requisito más coherente a la hora de dar puntos extra o incluso de romper un empate. O sea, me parece más interesante que si llegan dos personas con los mismos puntos y solo hay una plaza, la plaza se la lleve la persona que sea euskera y no la persona que es familiar o amiga de, ¿vale? Quien sea. Por ejemplo, yo creo que es lógico lo que estoy diciendo. Que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Ahora bien, a la hora de convocar el porcentaje, existe una ley que marca unos máximos y unos mínimos. Yo creo que ese enfoque es erróneo, ¿vale? La ley tenía una referencia, por supuesto, pero se marca una referencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo creo yo que había que hacerlo? Opinión, ¿de acuerdo? Opinión. Tener en cuenta la situación del euskera en el lugar en el que va a trabajar para que esa persona, si saca la plaza, en el que se convoca la plaza, y tener en cuenta en ese grupo en el que se va a integrar, como trabajadora, esa persona, trabajador, lo diré, cuántos euskaldunes hay y cuando termine el proceso, qué porcentaje del total van a representar. Para ver cuántos euskaldunes necesitas que entren para mantener el porcentaje que quieres. Me explico. Por ejemplo, el caso de Rentería, que pedían el C1 para los 25. Para todos, para el 100%. Rentería es una de esas zonas de Euskadi que tú vas por la calle y oyes hablar más euskera que castellano. Es así. ¿De acuerdo? Precisamente Juanma estuvo hace un par de años aquí, pasamos por Hondarribí a ver unas cosillas, un poco de turismo y tal, y saludó a un amigo, y le llamó la atención que con ese amigo de Hondarribí a ver todo el mundo del pueblo que le paraba, todos los que hablaban euskera. Es un vídeo que he pensado, preparando puedo hacer algo cortito de esas pequeñas anécdotas que igual desde fuera cuando llegas te pueden chocar. Sobre el euskera, ¿no? En plan algo más desenfadado, menos serio que esto. Lo haré. Pero bueno, hay zonas que tú pones el oído y oyes más euskera que castellano. O vas con un local, le para otro paisano y se va a dirigir a él lo más seguro en euskera. No significa que sepan castellano, es la costumbre del lugar, ni más ni menos, es el idioma en el que hacen vida, nada más. ¿Vale? Entonces, unos mínimos tiene que haber, como digo, pero hay que tener ese factor en cuenta. Por ejemplo, lo que decía de que por qué pedían el 100% en Rentería, que no sé si estaría o no justificado porque no tengo datos, ¿vale? De cuántos administrativos hay con euskera, cuántos no, y de los que hay ahora cuántos se van a jubilar, y el porcentaje de población. Sé que es una zona muy euskaldún, pero para dar una cifra necesitaría más datos. ¿Cómo lo haría yo? Yo creo que cuando hace una convocatoria tendría que haber una memoria explicativa al final, un anexo, que ya lo hay para otras cosas en las convocatorias de posiciones, que explicase. Por ejemplo, ¿vale? Estoy inventándome números al azar, entendedme, ¿de acuerdo? En el municipio hay yo qué sé,
hay un 40%, por decir algo, un 60%, vamos a decir, venga, un 60% de euskaldunes, gente que hace vida en euskera prácticamente, entonces queremos que mínimo el 50% de los empleados municipales que están cara al público sean euskaldunes. Vale, perfecto, lo explicas. Y a día de hoy, estoy jugando con números redondos para que sea todo más fácil, ¿de acuerdo? Hay 30, queremos que el mínimo llegue a 40, pero es que de esos, el mínimo no, perdón, el total del personal llega a 40, pero es que esos 30 que hay actualmente, 5 se jubilan, con lo cual hay que meter a 15, ¿vale? O sea, 30 menos 5, 25, más 15, 40, perfecto, y queremos que la mitad, o sea, 20 hablen euskera, ¿vale? Pues de esos 25 que van a quedar, solo hablan 10 euskera. Por ejemplo, ¿vale? Estoy hablando para que pilléis la idea de lo que yo haría. Entonces, de las 15 plazas que voy a sacar, 10, para llegar a ese mínimo de 20, por narices tienen que hablar euskera, ¿no? He dicho antes que de esos 15, 10 hablan euskera. 10 y 10, 20, y luego, pues eso. Y quedaría mitad y mitad. Por ejemplo, habrá casos que igual le falta el 100%. Habrá cosas que le falta un 5%. Explicarlo. Con números. Punto. Tanto porcentaje de población que lo euskera, tanto porcentaje de empleados municipales en ese grupo de empleados. Y ahora hay tantos, pero se van a generar cuántos. Entonces, el número total de trabajadores va a ser tantos. Y si de los que ya hay son tantos, pues la diferencia mínima. Ahora bien, como criterio de desempate de puntos extra, insisto, aunque no sea 100% necesario, me parece más coherente ese que la amistad o el yo que sé qué, ¿de acuerdo? Y porque lo que sí que hay que evitar, y eso hablan de ataques jurídicos a euskera, es que dos casos que me vienen a la cabeza que son de traca, pero de traca. Que una jueza creo que fue por la zona de Vitoria, ¿de acuerdo? Tampoco estoy muy seguro. A ver si los casos que menciono van a ser el mismo, pero bueno, creo que no. Que dijo que no se podía pedir requisito de euskera en oposiciones porque el euskera era muy difícil de aprender. Y se quedó tan ancha. Y luego un caso de una revía donde se ha dicho que voy de vez en cuando, de hecho, que estuve con este amigo, con Juanma y con otro amigo de allí, con Berto, que la gente por la calle lo que más habla es euskera. Recurrió una que se quería presentar, que de no sé qué parte, insisto, a mí que venga gente de otras partes de España a buscarse la vida aquí a Euskadi, al País Vasco, me parece genial. Pero dentro de Euskadi, mira a ver en qué zona vas a caer y mira a ver la gente allí cómo vive, porque una empleada municipal que va a estar cara al público, una funcionaria municipal, vino exclusivamente, no sé cómo se enteraría, ni lo quiero saber, y dueña es de venir a opositar para pillar la plaza, pues le tuvieron que quitar el euskera, que era lo único que la separa de la plaza. En un pueblo que si tú estás, como está el típico ayuntamiento, en la ventanilla de tus cosas, y entra alguien por la puerta, tienes tirando por lo bajo un 80% de probabilidad de que te pida atención en euskera. Ole, porque la gente, claro, muchas veces la gente de fuera, ¿qué conoce de aquí? Las capitales. Las capitales son mayoritariamente castellanoparlantes. Pero es que en Guipúzcoa, en cuanto te sales de Donostia, San Sebastián y de Donostialdea, la comarca que lo circunda, el cuento cambia de radical. O sea, hoy es más euskera que está en las calles. Os lo digo, es una realidad en la que he vivido, es mi realidad. Yo no vivo allí, pero voy de vez en cuando. Sé lo que veo y lo que oigo, ¿vale? No soy idiota. Luego, sugerencias, que hoy debo decir dos muy peregrinas que no hay por dónde agarrarlas, ¿vale? Para lo que digo de compaginar el derecho al acceso a la función pública con el derecho a la atención euskera, que no hay por dónde cogerlas, las cuento por las risas. Y otra que si bien sería muy complicada hablando de este tema, a cuenta de la movida de Comisiones con la Corrica, con un compañero de trabajo sugirió, sería muy complicada de implementar, pero podría ser una solución interesante, ¿vale? Las dos peregrinadas que he oído, o sea, no es para decir al que lo dijo, tú no eres el maestro de tu casa. La primera, bueno, pues que pongan un traductor, que le pongan un traductor, o que le pongan un traductor, o sea, voy a sacar oposiciones y para que cualquiera se ponga en las oposiciones hablar en euskera, voy a crear también plazas de intérprete. ¿Me estás diciendo
que voy a tener que, si no duplicar plazas, porque como intérprete valdría para varios, si no hacer en vez de una plaza 2, pero igual en vez de 3 tengo que hacer 4 o 5. ¿Estamos tontos? O sea, tengo que crear más plazas, lo que implica más sueldo y más todo. No regimos, o sea, es que esa es una idea de perogrullo. Y otra, que la soltó, encima es de aquí, es por lo que digo yo, lo que pasa es que una zona mayoritariamente castellanoparlante, pero es que este tío, habiendo tenido además posibilidades, digo bien, que yo, de estudiar euskera, no se le puso en sus aquellos. Muy dueño es, pero como yo digo, somos dueños de nuestras decisiones y esclavos de sus consecuencias. Pues aquí la solución que planteó él figura. Pues justo salía en aquella época la opinión de Chancha. Pues al que sepa euskera, que le destino a andar en euskera, y al que no sepa, que le dejen aquí. Y yo pensando, claro que sí, guapi. A uno que ha estudiado euskera, que tú no estás porque no te ha dado la gana porque podrás podido, le van a tener toda su carrera a 1 hora en coche de su casa, y a ti, que no lo has estudiado pudiendo porque no te ha dado la gana, te van a tener a 10 minutos andando de tu casa, por tus huevos morenos. O sea, vas a penalizar al que hizo el esfuerzo. No lo veo. Pero bueno, tampoco veo que el que dijo esa genialidad saque unas oposiciones. A tonto el pueblo, si acaso. Es un personaje interesante, pero bueno, no quiero liarme hablando de ello. Simplemente créeme, es un elemento, es un conocido de un conocido que se acopló en ese momento. Yo le conozco de vista, de que he movido por el mismo pueblo que él, pero vamos, que tiene menos luces que un barco pirata. Y es que es más, para oposiciones piden mínimo la ESO y no sé si la tiene. De cualquier tipo y en cualquier lado de España. Vale, y luego la idea que planteaba este compañero de trabajo y amigo es un poco complicada de implementar porque la gente ya pone el grito en el cielo, algunos, pero podría funcionar. Que una especie de periodo de interinidad, no lo llamo así, ¿vale? Lo llamo para que me expliquéis. Pues igual, por ejemplo, que si tú haces oposiciones a policía, a cualquier cuerpo, tienes un periodo de prácticas, aunque hayas pasado las oposiciones y luego la academia, antes de tener la plaza en propiedad. Algo parecido que ya vaya en las bases del minuto 0, ¿vale? O sea, que en el momento que tú lees las bases para esta apuntas o no, lo ponga muy clarito, que es que a las plazas que se requiere euskera se va a poder acceder sin tenerlo, pero con el compromiso de en un periodo de tiempo adquirir el conocimiento, adquirir el nivel, sacar el título. Vale. Bueno, raro, habría gente que patalearía, que se mosquearía, pero... y habría que darles las ayudas, que de cursos voy a hablar ahora, porque os quiero contar dos cosas muy graciosas, pero bueno, podría ser una solución. No digo que fuera la panacea, pero podría funcionar. Y luego, bueno, antes de contar lo que quiero decir los cursos, sí que hay una cosa en la que es toda una hostia para la administración pública vasca. Así. Que a mí de hecho ni me afecta, yo puedo decir, me la pela, paso de ese tema, pero oye, yo conozco casos de gente que sabe euskera, tanto mejor que yo, porque en su casa es lo que se habla desde que han aprendido a hablar, y no tiene título. Yo tengo un amigo que es policía local, que no sé si se lo llegó a sacar o simplemente consiguió llegar sin los puntos porque también es un máquina. Pero bueno, es otro tema. O se lo tuvo que sacar, algo que ya tenía. Digo yo, que bueno, sí, el resultado es fácil ya, pero vete a clase, aprende el tipo de ejercicios concretos, haz todo el proceso, suelen ser 3 exámenes, un examen de idiomas, uno digamos de ejercicios que sería de entrada, un escrito y un oral. Yo lo que haría, ¿vale? Para gente que sabe y no tiene el título, que todo aquel que alegue que tiene el nivel pueda hacer una prueba de nivel, sin más, como la que los que estudian idiomas los conoceréis. Las academias de idiomas te suelen poner una prueba de nivel, entonces un pequeño test, una pequeña prueba escrita, simplemente unos ejercicios sencillos son el test, escrito pues te pone un tema para hacer una pequeña redacción y tienen contigo una pequeña conversación en el idioma. Y simplemente evalúan tu nivel en base a eso y te ubican en el nivel correspondiente de clase. Pues hacer algo parecido o igual, dices, coño, pues sí tiene un nivel para un C1, para un B2, para lo que sea. Se le dan los puntos.
Ya está, sin que tenga que hacer el título, ¿vale? Que le cueste, yo que sé, rato una entrevista de trabajo. No los meses o un año entero que puede llevar prepararte y sacarte un título de idiomas. Incluso 2 cursos que suele salir a hacer el Proficiency. Yo lo hice en 2, y la mayoría de gente lo hacen 2, pocos lo sacan en 1. Por ejemplo, no sé, estaría bien que se haga así también. Luego también comentaros, ese mito de no es que ya te dan puntos, sales con ventaja y sabes euskera. Falso. ¿Por qué? Porque si no pasas los exámenes previos, no llegas al momento en el que presentar tu título. O sea, tú tienes que pasar. Yo en su día, lo voy a decir, en su día intenté hacer los exámenes para el chancha, ¿vale? Tienes que hacer las pruebas escritas con su psicotécnico tal, las pruebas físicas, la entrevista con el psicólogo, yo que las físicas, y una vez sacado eso, entonces era cuando presentabas tu título de idiomas y demás títulos académicos te puedan dar puntos. Es decir, tú te puedes presentar con tu título de euskera a una oposición, pero si no pasas el primer examen, no te vale para nada. O sea, no te regalan, no te van a sumar X puntos al primer examen. Eso es falso. Es en el cómputo total de todas las pruebas que compongan el proceso de oposición. Sí que a veces el proceso es un único examen y luego a eso se le suman los puntos. Vale. Pero de todas formas, para sumarlos, creo que piden el mínimo que se pida para aprobar. Juegan cuántos números, no es de 1 al 10, ¿vale? Pero como no me acuerdo de memoria, pongamos que es 1 al 10. Tienes que sacar mínimo el 5. Y luego ya eso se sumaría lo que te dé el título de euskera. Para que lo entendáis. Vale. Y ya por último, para ir cerrando, que el vídeo va a salir largo de narices, calculo que más de 1 hora. 2 historias, es que las quiero contar un poco porque te haré por las risas. Porque es que son de puro ridículo hilarantes, ¿vale? O si te las tomas a risa, no mosqueantes. Hace unos cuantos años hubo una polémica muy gorda, muy gorda, por una serie de funcionarios, en este caso eran profesores de la educación pública vasca, de la escuela pública, que habían estado liberados para estudiar euskera y luego pues les iban a obligar a volver, algún tipo de sanción o ciertos ascensos o tal, los iban que a los que aspiraban se iban a perder. Y no sé si alguno no llegó a tener amenazas por la sanción de perder la plaza. Vale. Tal cosa creo que no llegó a pasar. Pero es que alguno había estado liberado 10 años. Para el que no entienda qué es estar liberado, que supongo lo entenderéis todos, pero por si acaso, para estudiar, en este caso de euskera, pero bueno, extrapoladlo a lo que queráis. Cuando a ti, tu empleador, en este caso administración pública, pero también lo pueden hacer en empresas privadas, te libera, es que te paga el sueldo como si fueras a trabajar sin ir, para que ese tiempo de trabajo que no estás trabajando lo dediques a algo, pero no a algo a lo que a ti te dé la gana, porque no son vacaciones pagadas, a una función concreta que habéis acordado. Suele hacerse mucho, aparte de los niveles sindicales, para temas de formación. Necesitas formarte pues para especializarte o para alguna plaza de ascenso que a ti te interesa y que la empresa ve bien que la ocupes tú, tienes que hacer una serie de cursos, pues te liberan un tiempo, entonces no vas a trabajar, pero digamos que te cambian horas de trabajo por horas de estudio, para que lo entendamos. Entonces, claro, gente que había estado liberada 10 años. Vamos a ver que no hay que ser aquí tampoco el más espabilado de tu barrio. Si tú 10 años, en vez de ir a trabajar, vas a estudiar el idioma que sea, euskera o chino, que tienes que incluso meter otro alfabeto, 10 años y vas con regularidad, no digo que no puedas faltar por enfermedad o por los mismos supuestos que se podría faltar legalmente y sin tener ninguna sanción al trabajo. No digo que no faltes eso. 10 años y me dices que no dominas el idioma, pues eres muy zote. A ver, sí que hubo algunos, sí que es cierto, que eran muy negados por los idiomas, que eran profesores de temas de ciencias y tal, que se animaron y les quedó grande, pero que esos pueden acreditar que habían ido a clase, ¿vale? O sea, profesores declararon en su favor y demás. Pero la inmensa mayoría, y con un caso, ¿de acuerdo? Mi madre trabajó en una tienda y una clienta. Nada, como estoy liberada no me apetece, me voy a la cafetería. Tal cual. 10 años. Me vas a decir tú que en 10 años. A mí ahora mi empresa me dice, Koldo, necesitamos que, yo qué sé, que hables
yo qué sé, noruego, por decir algo. Te liberamos para que vayas a clase de noruego. Y en 10 años estoy yo impartiendo clases de noruego. No recibiéndolas, impartiéndolas. Si voy a clase como tengo que ir. Si voy todas las horas lectivas que tengo que ir y solo falto, pues si estoy de baja, para ir al médico o para lo que se llaman obligaciones ineludibles, de papeleos y demás. Pero si voy con regularidad, ya os digo yo que lo saco. Luego chino o lo que me dé la real gana. O Klingon, que es un idioma ficticio de Star Trek para el que no lo sepa. Es así de simple. Y no me digáis que no. Que no soy tan tonto. Y luego otro caso, que esto también es de traca. Que a ver, se puede hacer mucho en el nivel. La cosa es, a veces en la sanidad pública, aquí en Euskadi, en Osakidetza y supongo que en más sitios, cuando hace falta gente, hacen bolsas de trabajo que son o simplemente hacen vía entrevista o con exámenes más light que una oposición. Pero eso es temporal, ¿vale? Sí que te da un montón de puntos del horror si luego haces una oposición para conseguir plaza. O sea, por cada año, creo que el tope de años que generan puntos son 5 o 10. O sea, hay un momento, te dan X puntos por año, pero hay un momento que, aunque siga más años, ya no te van a dar más puntos, ¿vale? Pero es que te da un montón. O sea, te da puntos que si luego el examen de oposiciones lo haces. No te voy a decir de 5 pelado, pero de notable, pillas plaza sí o sí. Así de claro. ¿Pero qué pasa? Pues una chica, no sé de qué parte de España era, ¿vale? No me acuerdo si era médica o enfermera. Bueno. La deben de contratar en la época del COVID por X años, pero había una cláusula en su contrato que ella firmó y que leyó o debería haber leído, si no, culpa suya, en el cual se comprometía que su renovación, la renovación de su contrato, estaba vinculada a que llegase a sacar un título de euskera, a adquirir no sé qué nivel de euskera. Ojo, se le daban facilidades, ¿vale? Es decir, se le daban horas libres y se le pagaba el curso. Que lo que decía antes de los liberados, que se me había olvidado, importante, que eso ya no es cuestión de que yo sea más o menos calchales, que soy contribuyente, ¿vale? Y me ofende. ¿Qué pasa? Liberar a alguien de la administración pública para que estudie euskera, al erario público le supone los siguientes gastos. El sueldo de esa persona. El sueldo de la persona temporal que va a cubrir su plaza y hacer sus funciones. Y las clases de euskera, porque van a clases pagadas. Con lo cual, si has pedido una liberación o has aceptado una liberación que te han ofrecido, pero no te han obligado, pagada con mi dinero, sí, me siento legitimado a reclamar que saques el título. Bueno, pues a lo que voy. Esta chica temporal aquí de hecha ha debido montar una pataleta guapa en redes, porque eso, en su contrato iba vinculado que tenía que aprender euskera, debía de tener porque obviamente sí, vale, tú se lo pones en el contrato, pero dale facilidad para ello. Como poco, horas libres. Y no se tenía también hasta el curso pagado. Y ella firmó el contrato sabiendo esto lo que ponía. Y si no lo leyó, culpa suya. Entonces, no sé, o sea, es que me parece delirante que firmes una cosa y luego te niegues a cumplirla. Y des la patenta y digas que te discriminan. Y nada, bueno, conclusiones, ya iba a decir que es esta nada. Pues eso, que a mí me parece bien que se pide euskera, pero también veo que a veces, no sé si eso no es excesivo, pero que es algo que habría que debatir. Qué nivel se pide y por qué, y en base a qué. Pero que también ese debate, pues hay que hacerlo limpio. O sea, no puede ser, si no me das razón, te voy por la espalda. Y poco más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Tenía muchas ganas de estos temas, la verdad. En algún momento ha habido noticias, pero es que me han pedido que comente un par de temas, amigos, que han parecido interesantes, así que seguiré una temporada todavía más ideas mías con temas de opinión y sociales y tal, pero verán las noticias. Y nada, como digo siempre, si os quiere.